Saludos contertulios. Hoy nos vamos bien atrás en el tiempo para revivir la historia del terrible Terry McDuffie, el único lanzador con 14 victorias en la pelota invernal dominicana. Un personaje inolvidable, dueño de la célebre frase "La hit no gana juego". Este trabajo llega por petición del contertulio Hipólito Guzmán. Espero que lo disfruten. Pero antes, déjenme mandar un fuerte saludo a Javier Ventura, a Rafael León, a Raúl Almanzar y por supuesto un abrazo muy especial para Bienvenido Santana Herrera, que siempre está activo con nosotros. Y ya saben, si todavía no lo han hecho, suscríbanse, denle like, compartan este video y activen la campanita. Eso no les cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Ahora sí, acompáñenme en este viaje de regreso a los años 20, la década donde comienza la carrera de Terry el terrible McDuffie. ¡Disfruten! Hablar de Terry McDuffie es evocar la imagen de un auténtico trotamundos del béisbol. Su carrera, tan larga como inquieta, lo llevó a recorrer casi todo el continente americano. En cada parada, sin importar la fecha ni el escenario, McDuffie dejó huellas imborrables. No era solo un pelotero de talento indiscutible, también era un showman, dueño de un carisma capaz de arrastrar multitudes a los estadios. Ya veterano, con más de 40 años, McDuffie continuó lanzando en América Latina. Con los Navegantes de Magallanes en Venezuela, participó en las temporadas de 1949-1950 y en la de 1951-1952, viendo acción en la Serie del Caribe de 1950. Y en 1952, McDuffie llegó a la Liga Invernal Dominicana y allí dejó una huella imborrable en la historia del béisbol dominicano, pues logró 14 victorias en una sola temporada, militando con las Águilas Ibaeñas, un récord que aún se mantiene vigente. A sus 41 años, McDuffie no solo dominó en el montículo con la microscópica efectividad de 1.80, sino que también completó 13 de sus 17 aperturas, consolidándose como el as del equipo y líder indiscutible en la liga. Su desempeño fue clave para que las Águilas Ibaeñas conquistaran su primera corona en la Liga Dominicana, derrotando a la poderosa novena de los Tigres del Licey en 1952. Terry McDuffie se alzó con el premio al mejor lanzador de la campaña. En 1953, McDuffie repitió otra gran temporada con las Águilas. Ganó 8, perdió 4 y dejó una efectividad de 2.53. Y su última actuación en el país fue en 1954, militando con las Estrellas Orientales. Y no le fue muy bien, pues jugó 6 partidos y dejó una marca de 1 ganado y 2 perdidos, con la efectividad en 4.91. Fue precisamente en esa liga, en la Lidom, donde McDuffie popularizó su legendaria frase: "La hit no gana juego". Si nos vamos un poco más atrás, en el invierno de 1937-38, McDuffie viajó a Cuba para jugar con el Habana y más tarde, durante el invierno 1940-41, regresó a la Perla del Mar, esta vez militando con los Alacranes de Almendares bajo la dirección del legendario Adolfo Luque. Allí McDuffie protagonizó un incidente que se convirtió en parte de la mitología del béisbol caribeño. Según la Sociedad para Investigación del Béisbol Estadounidense, SABR por sus siglas en inglés, año después, mientras McDuffie militaba con el Marianao y Luque dirigía el club, el lanzador llegó al estadio con resaca y le confesó al dirigente que no podía abrir ese partido.
Luque desapareció por unos instantes y volvió del vestidor con una pistola cargada en la mano. Y ante tal motivación, McDuffie aceptó tomar la bola. Algunas crónicas aseguran que ese día el terrible Terry McDuffie lanzó una blanqueada de dos imparables. De hecho, Terry McDuffie tuvo una excelente y brillante trayectoria en la pelota cubana, donde se convirtió en una auténtica celebridad, gracias a su estilo de vida y su llamativa forma de vestir. En la isla lo apodaron Clown o Payaso McDuffie y militó con equipos como Habana, los Elefantes de Cienfuegos, los Alacranes de Almendares y los Tigres de Marianao. McDuffie también jugó en Puerto Rico con los Senadores de San Juan y los Cangrejeros de Santurce, y en México con los Gallos de Santa Rosa, con Unión Laguna y los Tecolotes de Nuevo Laredo. De hecho, durante la legendaria temporada de 1943, militando con Unión Laguna de Torreón, McDuffie ya era famoso por su velocidad en el montículo, lo que llevó a la directiva a prohibirle lanzar en juegos nocturnos debido a la mala iluminación del Parque Revolución, algo único en la historia del béisbol mexicano. O sea, que McDuffie no podía lanzar en los juegos de noche porque tiraba muy duro. Insólito. Sin embargo, el manager, la leyenda Martín Dihigo, lo utilizó de todas formas en un partido de noche que ganó. Fue entonces cuando la directiva de la liga anularon esa victoria tras una protesta. Ese juego resultó decisivo para que Monterrey se quedara con el campeonato. Pero vayamos al principio, a donde empezó todo. Terry McDuffie nació en Mobile, Alabama, el 22 de mayo de 1910 y comenzó a forjarse en el béisbol mientras servía en el ejército, donde un coronel de apellido Johnson lo pulió en los jardines. McDuffie militó con el equipo de la Infantería 24 desde 1924 hasta 1929 y tras dejar la milicia, inició su carrera profesional como guardabosques, destacando por su velocidad en los senderos. Sin embargo, en 1932, el legendario Lick Lundy decidió transformarlo en lanzador, convencido de que aquel brazo poseía una fuerza descomunal. Sus primeras huellas en el béisbol organizado se remontan a 1930, cuando McDuffie defendió el jardín izquierdo con los Varones Negro de Birmingham en las ligas negras. Ese año batió para 283 y encabezó al equipo con 11 dobles, disparó 2 triples, conectó 3 jonrones y también lideró al club en impulsadas con 37 y a la liga en bases robadas con un total de 18. Poco después, McDuffie, ya convertido en lanzador, se unió a los Black Sox de Baltimore, donde en 1932 abrió 7 partidos, con marca de 4-2 y una efectividad de 2.87, completando 5 juegos. En 1935, su nombre comenzó a resonar con más fuerza que nunca, pues jugaba en Nueva York. Primero brilló con los Negros Yankees y aunque Baseball Reference le acredita apenas 2 victorias en 3 salidas, crónicas de la época, como el artículo justo debajo de las mayores de Lou Sidler, aseguran que McDuffie cerró la campaña con un récord de 11 ganados y 4 perdidos, incluyendo un no-hitter frente a la novena House of Davy el 13 de julio en Paterson, New Jersey. Esa hazaña fue citada en varios periódicos, uno de los cuales reseñó cómo McDuffie venció a Milton Bradley 12 carreras por 3. Más tarde pasó a las Águilas Negras de Brooklyn y debutó enfrentando de nuevo a los House of David, esta vez frente al legendario Grover Cleveland Alexander. Pero fue McDuffie quien se robó el espectáculo con un juego completo de una carrera, 6 imparables y llevándose a 10 vía del ponche. Aquella joya se inscribió en la historia como el primer partido nocturno celebrado en el mítico Ebbets Field, hogar de los Dodgers de Brooklyn. En su siguiente salida, McDuffie volvió a brillar, derrotando 4-1 a las Estrellas de Filadelfia, campeones defensores de la liga, y dejó registro de 2 ganados y un perdido, con la efectividad de 2.78.
Para entonces, el espigado lanzador de 6 pies y 1 pulgada no solo era uno de los brazos más dominantes de las ligas negras, sino también uno de los personajes más excéntricos de todo el circuito. Su extravagancia le valió el apodo Elmer el Grande, en alusión a una popular película de la época. En 1936, Terry McDuffie pasó a lanzar con las Águilas de Newark, equipo al que estuvo ligado durante varias temporadas. Sin embargo, su figura no se limitó a ese uniforme. También defendió los colores de distintos clubes, dentro y fuera de los Estados Unidos. Había dos razones claras. Primero, la demanda. McDuffie ya era un lanzador reconocido y celebrado gracias a sus triunfos en los grandes escenarios de las ligas negras. Y segundo, su personalidad. Más allá del montículo, McDuffie seguía siendo un auténtico showman. De hecho, en esa primera campaña de 1936 no tuvo una buena actuación, la cual se atribuye a un problema estomacal que sufrió durante su participación en la Liga Invernal de Puerto Rico. Pero en esa temporada, Terry McDuffie se midió en 3 ocasiones con Satchel Paige, y aunque cayó en el primero de esos duelos, una blanqueada de 6-0, luego logró derrotarlo en 2 salidas consecutivas, con marcador de 2-1 y 4-0. En 1937, McDuffie vivió una temporada brillante con las Águilas de Newark, registrando una marca de 6-3 con la efectividad de 2.96. Y es que cuando McDuffie subía a la lomita, el equipo se transformaba en una máquina imponente. Era el hombre fuerte de las Águilas, y por su estilo dominante y su personalidad arrolladora, lo bautizaron con un apodo que lo acompañaría por años: Terris el Terrible. En ese mayo, McDuffie y su compañero Willie Bell se combinaron para barrer un doble juego dominical frente a las Estrellas de Filadelfia. Terris el Terrible McDuffie se encargó del segundo partido, lanzando una blanqueada 1-0, y como si fuera poco, produjo la única carrera con un sencillo en la quinta entrada. Un mes más tarde, repitió la dosis, esta vez con una blanqueada 5-0 ante su ex equipo, los Negro Yankees. Y otra hazaña memorable de esa campaña fue que en un doble juego, McDuffie lanzó 18 entradas. En ese invierno, 1937-38, como ya se dijo, McDuffie viajó a Cuba para jugar con el Habana. Al año siguiente, volvió a brillar con Newark, donde protagonizó una gesta poco común. Ganó 2 partidos en un mismo día, primero lanzando un juego completo y luego relevando en el segundo. Más tarde pasó nuevamente a los Negro Yankees, pero fue reclutado como refuerzo de los campeones Homestead Grays para disputar las series americanas en Cuba. Allí, el dirigente Vic Harris le confió la bola para el juego inaugural, el 8 de octubre, frente a su ex equipo, Habana. McDuffie perdió 6-2 en un duelo contra el legendario derecho cubano Silvino Ruiz. En 1939, McDuffie permaneció toda la campaña con los Negro Yankees, consolidándose como uno de los brazos dominantes de la liga, aunque no estuvo exento de polémicas. Su carácter impulsivo provocó críticas de la prensa. En un artículo publicado el 1 de julio de ese año, el periodista E. B. Rea escribió lo siguiente: sabemos que existen los Dizzy y Daffy Dean, el temperamental Van Lingo Mungo, y otros que han provocado la ira de miles de aficionados por su desfachatez. El terrible Terry McDuffie de los Yankees, quien cuando está en buen estado de lucidez puede darlo todo, mostró su peor actuación aquí en el último partido. El señor McDuffie, el chico malo de Peck del Diamante, tiene su propia forma de jugar. Su espléndido picheo podría compensar en algo la diferencia de su mala conducta, discutiendo sin motivo y mostrando total desprecio por los oficiales del juego, así como por los espectadores. Cierro cita.
Aún con esas sombras, McDuffie se ganó un lugar en el Juego de Estrellas de las Ligas Negras, celebrado ese año en el Yankee Stadium. En 1940, McDuffie continuó su peregrinaje y jugó en México con los Gallos de Santa Rosa. En 1941 tuvo una gran temporada con los Homestead Grays, ganando 11 y perdiendo 5, con la efectividad en 2.80, con 11 juegos completos, 3 flanqueadas y un salvamento. Impresionante. Y en 1942, McDuffie se convirtió en el as de las Estrellas de Filadelfia. Por entonces, varios grupos ya empezaban a organizarse para poner presión en aras de que abrieran las grandes ligas a jugadores negros. Y en ese momento, numerosos artículos lo destacaban como un talento capaz de brillar en la gran carpa, impedido solamente por el color de su piel. En 1945, junto al joven Dave Thomas, Terris el Terrible McDuffie participó en un tryout para los Dodgers de Brooklyn, convirtiéndose en uno de los primeros afroamericanos en hacerlo formalmente. Tras el evento, el legendario periodista Joe W. Bostic lo calificó como un paso importante hacia la inclusión, aunque como sabemos, ningún equipo contrató a jugadores negros hasta la llegada de Jackie Robinson en 1947. Las extensas pruebas que los Dodgers realizaron hoy a Terry McDuffie y Dave Thomas representan un paso constructivo y significativo en el esfuerzo por tener jugadores negros en las grandes ligas. Considero que representa el primer paso concreto hacia ese objetivo. Estoy completamente satisfecho con la realización de los tryouts y confío en que el resto de trabajo se podrá completar en un plazo relativamente corto, escribió Bostic en el periódico. Pero lamentablemente no era el momento para Terris el Terrible McDuffie, quien por entonces ya tenía 36 años. Una verdadera lástima. En fin, Terris McDuffie no solo fue un lanzador excepcional, sino un auténtico ícono del béisbol, un showman que rompió barreras, un lanzador que desafió convenciones y dejó su huella en cada país donde jugó. Su talento, su carisma y su pasión trascendieron estadísticas. Cada juego suyo era un espectáculo. Por ello, arrastraba fanáticos a los estadios. Recordar a Terris el Terrible McDuffie es celebrar a un verdadero trotamundos del béisbol, a un hombre cuya historia sigue inspirando a generaciones de peloteros y aficionados por igual. Porque después de todo, en el fondo, Terris el Terrible McDuffie siempre tuvo la razón. La Heat no gana juego.